Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar la sesión de creo que ya es su último módulo del diplomado. Vamos a hablar en estas dos sesiones sobre las acciones de inconstitucionalidad y el sistema interamericano de derechos humanos. Son dos sesiones dedicadas al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad. Me voy a presentar primero, soy el maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral, trabajo en la unidad académica y las líneas de investigación que tengo van enfocadas precisamente al control constitucional, a la defensa de los derechos fundamentales, al control de convencionalidad y a la argumentación e interpretación constitucional. En ese sentido, para empezar la sesión, les pediría si me ayudan a encender sus cámaras. Saben que es un requisito indispensable tanto para la asistencia como para que se les pueda otorgar al finalizar el diplomado la constancia o la acreditación respecto del mismo. Les voy a presentar una metodología para las dos sesiones, para la del día de hoy y la continuación que tendremos el día de mañana. A propósito, bueno, del debate que en estos días se está sosteniendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sin lugar a dudas guarda relación con el control abstracto de constitucionalidad a razón de lo que se discute hoy sobre la prisión preventiva. Pero más allá de eso, hay un debate filosófico detrás de la posición que guarda la Constitución. Es un tema bastante interesante porque algunas ministras y ministros han asumido una postura un poco radical desde el punto de vista de la perspectiva constitucional convencionalizada. Desde luego que hay un debate que es interesante sobre los límites de la interpretación judicial y sobre si la Corte tiene o no la posibilidad de inaplicar el contenido de la Constitución, que es una de las propuestas que se está sosteniendo, y desde luego que yo haré algunas consideraciones en esta sesión porque son relevantes para el control abstracto de constitucionalidad y para el constitucionalismo deliberativo, que es uno de los elementos que genera la legitimidad para que los jueces puedan ejercer control constitucional, control de convencionalidad y desde luego analizar la validez de algunas normas de carácter general que puedan ir o no en contra del contenido de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Les voy a proponer entonces la metodología, les voy a compartir la presentación para la sesión del día de hoy y a partir de ahí comenzaremos el debate. Si me pueden indicar cuando ya la estén visualizando, por favor. Sí, ya se ve, doctor. La presentación Perfecto. está en la pantalla. Buen tamaño, ¿verdad? Se ve de buen tamaño, se visualiza todo perfectamente. Excelente. Muy bien. Pues fíjense, esta primera sesión la vamos a dedicar a la labor de la Suprema Corte en el control abstracto de constitucionalidad, desde luego enfocado a la materia electoral. Hay muchos tintes distintivos, hay mucho que dialogar sobre este tema y sobre todo hay una parte que se relaciona con el tema de la filosofía del derecho constitucional y otra que tiene que ver con los aspectos ya procedimentales de la acción de inconstitucionalidad y desde luego las particularidades que tiene para la materia electoral. En ese contexto les propongo la siguiente metodología. Primero hablaremos sobre el constitucionalismo deliberativo, que tiene un debate hoy en día muy interesante con el llamado argumento contramayoritario y sobre si los jueces tienen o no la legitimidad democrática para poder decidir cuando una norma va en contra del contenido constitucional y en ese contexto declarar su invalidez. Desde luego que es un control evidentemente fuerte, porque la consecuencia directa de que la norma no respete el contenido del llamado bloque de constitucionalidad será su declaratoria general de invalidez. Es decir, una eficacia erga omnes, una eficacia
con efectos pro futuro y una implicación derogatoria respecto de la norma. Es decir, la norma dejará de existir, que es uno de los presupuestos que incluso sostenía el profesor Kelsen cuando en 1928 escribe la garantía jurisdiccional de la Constitución. Entonces, primero hablaremos de este constitucionalismo deliberativo. Después, sobre los dos sistemas de control constitucional. A lo largo de la historia han existido dos sistemas, uno concentrado, otro difuso, y México tiene un modelo de control muy específico, ¿vale? Un modelo de control que tiene muchas particularidades que se debe de analizar desde luego a la luz de los diferentes medios o mecanismos de control constitucional que tenemos y que desde luego esto repercute en el control que a su vez realiza la Corte Interamericana en sede concentrada a la luz del Corpus Juris Interamericano. Finalmente hablaremos sobre las particularidades de la acción de inconstitucionalidad, que es un mecanismo de control constitucional, y cómo se circunscribe este a la materia electoral. Es decir, qué tenemos sobre la acción de inconstitucionalidad en materia electoral y por qué es una potestad exclusiva de la Suprema Corte analizar en control abstracto aquellas normas que directa o indirectamente tengan relación con el ámbito electoral. A partir de ahí, la propuesta de esta metodología de la sesión. Vamos entonces al primer debate, que fíjate, Janet, es un debate muy interesante sobre las implicaciones que hoy en día tiene el llamado constitucionalismo deliberativo. La primera pregunta que yo les hago es, fíjense, es una pregunta que tiene una retórica muy efervescente, que incluso hoy en día lo estamos viviendo, porque ustedes saben que hay una propuesta del Poder Ejecutivo donde busca que, por ejemplo, las y los magistrados en materia electoral sean electos a través de un proceso de democracia representativa, es decir, a través de voto directo. Esto tiene un sustento histórico, esto tiene una racionalidad desde el punto de vista democrático. Los jueces deben de ser electos a partir de procedimientos democráticos. Es indispensable, por ejemplo, que los jueces tengan una legitimidad democrática. Son preguntas muy esenciales para la justicia constitucional de nuestros días. Primero, porque los jueces no tienen que ser populares. Es decir, los jueces no tienen por qué rendirle tributo a un electorado, como sí lo hace un representante directo que es electo a partir de un proceso democrático. Por ejemplo, aquel que representa los intereses en el Congreso Federal. Por ejemplo, aquel que encabeza el Poder Ejecutivo a nivel federal o de una entidad federativa, donde desde luego que hay una legitimidad directa desde el punto de vista democrático, porque las y los ciudadanos salen a votar por ese representante que efectivamente va a tomar las decisiones en su nombre. Pero los jueces requieren de esa legitimidad democrática para que sus determinaciones surtan efectos. Desde luego que me parece que la respuesta es en un sentido negativo. El juez no requiere legitimidad democrática. De hecho, el juez no tiene legitimación democrática directa y esto no nos tiene por qué espantar. Es decir, el hecho de que los jueces no sean electos a partir de un proceso democrático no le quita efectividad a sus determinaciones judiciales. El juez, en cambio, requiere de un alto grado de legitimidad técnica. Es decir, que los que ocupen esos lugares en la judicatura, tanto ordinaria como constitucional, deben de ser grandes expertos en la materia electoral, en la materia constitucional, en la materia penal, etc. Los jueces adquieren su legitimación a través de sus sentencias. Es la sentencia la que encamina la legitimidad de la función judicial. Es aquella que establece si el juez está haciendo lo correcto o no
al momento en el que emite una determinada decisión. Es aquel que determina si la sentencia tiene una carga argumentativa correcta, si está construida a partir de los principios de motivación, fundamentación, exhaustividad y congruencia. Si realmente el juez está emitiendo una sentencia que satisface las pretensiones de las partes, o si le está dando respuesta a esas pretensiones que se buscan en el ámbito jurisdiccional, porque eso va de la mano con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. En pocas palabras, los jueces, las y los jueces, no tienen por qué gozar de una legitimación democrática directa, porque ellos adquieren su legitimidad a partir de la decisión judicial. Es decir, es el constitucionalismo deliberativo el que fortalece la actuación de las y los miembros de un tribunal. En el seno de la Suprema Corte se necesitan, por ejemplo, grandes expertos y expertas en materia constitucional, que sean capaces, desde luego, de interpretar correctamente el contenido de la Constitución. Hoy día el contenido de la Constitución desde una visión contemporánea, porque ustedes saben que la reforma del 2011 en materia de derechos humanos lo que buscó fue constitucionalizar a los derechos humanos de fuente internacional, algo que me parece hoy en día se olvidó en el Pleno de la Suprema Corte. En el Pleno de la Corte se habla del principio de supremacía de la Constitución como algo totalmente alejado, como si la Constitución fuera una norma que no interactúa con el derecho internacional. Incluso se han hecho aseveraciones como el hecho de que los tratados internacionales están supeditados al contenido constitucional. Incluso hay ministras y ministros que el día de ayer sostuvieron que la Constitución prevalece en abstracto por encima del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto es peligroso porque desdibuja la intención del poder reformador de la Constitución. No lo digo yo. Incluso la propia exposición de motivos de la reforma constitucional del 2011 lo que buscó fue generar un bloque de constitucionalidad. No que la Constitución estuviera alejada de todo, sino que la Constitución se nutriera de las normas de derechos humanos de fuente internacional para potencializar derechos, para maximizar los derechos e incluso para tener la posibilidad de algo que la Corte llamó en su momento criterio de selección normativa. ¿Qué es esto? Fíjense. Y va de la mano con la segunda pregunta. ¿Por qué a los jueces les corresponde defender la Constitución? La Suprema Corte, cuando resuelve la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, apúntenla, 155 del 2007, señaló como principio elemental del control constitucional el llamado criterio de selección normativa. Y me preguntará Héctor, bueno, ¿y qué es esto del criterio de selección normativa? El criterio de selección lo que implica es que cuando un órgano jurisdiccional va a realizar un control constitucional o un control de convencionalidad, debe de partir primero de elegir la norma que en el caso en concreto sea más benéfica para el ejercicio del control o menos restrictiva. Esto va de la mano del llamado principio pro persone, que nos ofrece una visión hermenéutica para poder seleccionar esta norma. ¿Será relevante la fuente de la que emane la norma? Dice la Suprema Corte. No, porque entre la Constitución y las normas de derechos humanos de fuente internacional no hay jerarquías ex ante. Fíjense qué importante es esta frase. Entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional no existe una jerarquía. Los dos parten del mismo nivel jerárquico. Es decir, se ubican en la cúspide del ordenamiento. Esto lo dijo la Corte en el 2011. Ayer y hoy a la Suprema Corte se le olvidó esto. Yo entiendo que es una nueva integración,
pero la coherencia argumentativa e interpretativa en un tribunal es esencial para la legitimación de sus decisiones. No puedes sostener algo, interpretativamente hablando, y después desdibujar esa interpretación y sostener que la Constitución prevalece por encima de todo. Porque incluso esta interpretación no es asertiva a la luz del contenido constitucional. Porque el contenido constitucional, cuando tú lo lees, Maurilio, en su primer párrafo, establece una norma integradora. ¿Qué es esto? Que lo que buscó el poder reformador de la Constitución en el 2011, o el poder constituido, fue integrar a la Constitución frente a los derechos humanos de fuente internacional, y no que estuvieran separados o divididos. En la inteligencia, que habrá ocasiones en las que la Constitución proteja más un derecho, ¿están de acuerdo? Desde luego que sí. Va a haber oportunidades donde la Constitución proteja más un derecho, pero también va a haber ocasiones en las que el derecho internacional proteja más un derecho que lo hace la Constitución. ¿Esto es incorrecto? ¿Bajo una lectura hermenéutica? Desde luego que no. Y el hecho de que un tratado internacional proteja más que la Constitución y yo prefiera el tratado internacional, no es que esté inaplicando la Constitución. Lo que estoy haciendo es un ejercicio hermenéutico de selección normativa, algo que incluso sostuvo la Corte en el 2011. Acude a la norma más benéfica o a la norma menos restrictiva para el ejercicio de control constitucional. No importa si la norma está en la Constitución o si la norma está en un tratado internacional, porque los tratados internacionales son Constitución. Hoy se le olvidó a la Corte eso. Las normas de derechos humanos de fuente internacional, señores, señoras, son Constitución. Forman parte del contenido constitucional. Hay una incorporación implícita que incluso la Corte sostuvo en el 2011. El hecho de preferir una norma internacional para el ejercicio de control, porque representa o mayor protección o menor restricción para el caso que se está juzgando, no quiere decir que se esté inaplicando la Constitución. Hay muchos ejemplos donde el control constitucional solo se hace a la luz de la Constitución, y eso implica que yo esté inaplicando al derecho internacional. Desde luego que no. Lo que implica es que estoy seleccionando la norma más benéfica o la norma menos restrictiva. La interpretación hermenéutica para el control judicial es esencial. Si no entendemos el criterio de selección normativa, difícilmente vamos a hacer buenos ejercicios de control judicial normativo. Difícilmente. Hoy la Corte está fallando en el tema, definitivamente. Lejos de si la prisión preventiva oficiosa es convencional o no, que es un tema que está discutiendo en control concentrado la Corte Interamericana y que resolverá antes del mes de noviembre, a la Corte le compete constitucionalmente hacer un ejercicio correcto de interpretación judicial, porque eso sí lo dice el artículo 105 en su fracción segunda. La Corte es el órgano autorizado para realizar control abstracto de constitucionalidad. Y el control abstracto conlleva la interpretación constitucional. La Corte en muchas ocasiones ha hecho control invalidatorio. No sé por qué hoy nos espantamos. La Corte en muchas ocasiones ha hecho control interpretativo creativo y ha emitido sentencias estimatorias, sentencias aditivas, sentencias sustitutivas en otros casos, y hoy en día eso nos espanta. Hoy día la Suprema Corte, con la interpretación que está haciendo, desdibuja el control judicial frente al control de convencionalidad. Y eso sí es problemático. ¿Y por qué es problemático? Porque incluso el mensaje argumentativo del Pleno de la Corte
Para el control convencional hoy esa tarea es del sistema interamericano. ¿Y qué creen? No es así. Porque la Corte Interamericana, desde el caso Hellman contra Uruguay, vinculó a todas las autoridades de los estados a realizar un control de convencionalidad, incluso ex oficio. El control de convencionalidad no es una tarea exclusiva del sistema interamericano. Es una tarea compartida entre los estados parte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que el ejercicio de interpretación hermenéutica hoy es esencial para el control judicial. Parecía que la Corte iba a abandonar el tema de las restricciones constitucionales. Hoy, con la argumentación del Pleno, se potencializa el tema de la restricción constitucional. Por un simple hecho. Si bien no la mayoría de los ministros han sostenido desde una manera estricta el principio de supremacía constitucional, por lo menos la mitad del Pleno de la Corte el día de ayer y hoy nos dijo que la Constitución prevalece por encima de todo. La Constitución en un sentido estricto, porque entienden a la Constitución como solo la norma constitucional, es decir, lo que está expresamente previsto en la Constitución. Como yo les decía, se olvidan que los derechos humanos de fuente internacional son Constitución también. Son Constitución. Y eso lo dijo el Pleno de la Corte en el 2012. Ojo. Y ahora sostener que no es así es complejo. Un ministro de la Corte, sin mencionar un nombre, porque no me quiero meter en un problema académico, porque incluso así lo ha sostenido, el día de ayer sostuvo que la norma que dota de contenido a los tratados internacionales es la Constitución. Y sostuvo además, con base en la Convención de Viena, y se atrevió a citarla, que los tratados internacionales, si quieren tener validez en el sistema jurídico mexicano, tienen que ser compatibles con el contenido constitucional. ¿Y qué creen? Tanto la Corte Interamericana como la Convención de Viena han establecido que los estados no pueden invocar normas de derecho doméstico para dejar de cumplir un tratado internacional. Eso implica a la Constitución, porque incluso la Constitución de un estado está sometida a control de convencionalidad. La Corte Interamericana ha declarado la inconvencionalidad de una Constitución. Olmedo Bustos contra Chile. A México, casi. Radilla Pacheco contra México. A Colombia, también. Petro Úrrego contra Colombia. Es decir, las constituciones de los estados también están sujetas a control concentrado de convencionalidad. Hoy día es importante establecer qué papel en el constitucionalismo deliberativo juegan los tribunales. ¿Les corresponde defender la Constitución? ¿O no les corresponde defender la Constitución? ¿Esa defensa de la Constitución conlleva un ejercicio de interpretación judicial? Pues me parece que sí. Gran parte del objeto del control constitucional judicial es precisamente defender los postulados constitucionales, los principios, derechos, valores, reglas que establece una constitución y que nosotros decidimos que en ese contenido constitucional se incluyeran a los derechos humanos de fuente internacional. Ojo, nadie nos obligó. Nadie obliga a los estados a suscribir tratados internacionales. La ministra Ríos Farjat lo dijo el día de hoy y es admirable la postura, porque es una ministra que fue propuesta por el Ejecutivo Federal actual y sostuvo que hay una falacia en el cumplimiento de tratados, porque si voy a suscribir tratados internacionales para no cumplirlos, ¿para qué los suscribo? Mejor no suscribamos tratados internacionales. Si voy a decir que la jurisprudencia interamericana es vinculante, pero no le voy a hacer caso, ¿para qué digo que es vinculante? Hay poca o nula efectividad detrás de esto. Hoy sí creo
que la justicia constitucional en México está de luto. Sí lo creo. Creo que la Corte el día de hoy terminó de matar la posible visión integradora de la Constitución frente al derecho internacional de los derechos humanos. Y también creo que viene una inminente sentencia condenatoria contra México, donde se nos va a obligar a modificar el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal. También lo creo. Y también creo que la Corte debió de haber asumido un papel de garante del corpus juris interamericano, porque la Corte Interamericana le ha dicho a México que sus juezas y sus jueces son guardianes interamericanos. Y lo dijo en el caso Rosendo Radilla contra México. Hoy sí estamos de luto en la justicia constitucional. Hoy el control abstracto quedó desdibujado. Hoy sí se complica más la lectura de armonización entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional. Hoy me parece que la Corte puso una barrera para una lectura correcta de todos esos derechos humanos que están en tratados internacionales y que prima facie potencializan los principios, maximizan los derechos, buscan ampliar el contenido esencial de los derechos y libertades básicas, como diría el profesor John Rawls. Me parece que hoy la hermenéutica judicial nos ha quedado a deber. Hoy la Corte no asumió un papel de garante de la Constitución. No hay que olvidar que el tema político es importante. Incluso Kelsen lo sostuvo desde 1928. A Kelsen no se le olvidaba que el hecho de que los tribunales en su integración fueran designados por diversos poderes públicos generaba una tensión fuerte política, porque en algunas ocasiones podían condicionar el resultado de una decisión judicial. Me parece que hoy en día las y los ministros le quedaron a deber a la defensa de la Constitución. A la defensa de la Constitución desde la visión contemporánea del Estado constitucional, porque la visión contemporánea del Estado constitucional, por lo menos en América Latina, implica la conformación de un bloque de constitucionalidad. Como lo ha llamado la Corte, también equivocadamente, de un parámetro de control de regularidad constitucional. Porque no es lo mismo el bloque que el parámetro de control. Lo vamos a ver ahorita, porque hay que distinguir esto para efectos del control abstracto. ¿Alguna cuestión hasta aquí? ¿Comentario? ¿Participación? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, hay que reflexionar el tema. Más allá de la conformidad o no de la prisión preventiva frente al derecho internacional de los derechos humanos, que me parece es notoria la inconvencionalidad en cuanto a su aplicación oficiosa, me parece que hay un debate importante sobre cómo se relaciona la Constitución con el derecho internacional. Es un debate muy relevante, porque repercute en todos los ejercicios de control que vengan después, ¿eh? O sea, el debate inicia con lo que resuelve la Corte en estos días, con lo que va a resolver el día jueves, porque a partir de ahí va a fijar la línea interpretativa para todos los demás órganos judiciales. No hay que olvidar que la Corte es último intérprete de la Constitución, y el criterio que fije, pues en cascada se va a vincular para todos los demás órganos judiciales del país, incluso para la materia electoral, porque no hay que olvidar que la jurisprudencia de la Suprema Corte también es vinculante para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y evidentemente que el criterio que se emita va a repercutir en los próximos ejercicios de control constitucional y de control de convencionalidad. Bien, ¿no hay ninguna duda o preguntas aquí? ¿Comentario? ¿No? Ok. Bien, la última pregunta lo que nos dice es ¿cómo se protegen los derechos y qué derechos deben de reconocerse? Fíjense, mecanismos de control constitucional, por lo menos en el sistema jurídico mexicano, tenemos muchísimos. Tenemos por lo menos 10 mecanismos de control constitucional. El juicio de amparo,
la revisión constitucional electoral, el JDC, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la declaratoria general de inconstitucionalidad vía amparo que está en el artículo 107, la responsabilidad patrimonial del Estado, que también es un mecanismo de control constitucional, el juicio de procedencia, el juicio político, y también tenemos otro diverso mecanismo de control que lo lleva la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un mecanismo de control no jurisdiccional. 10 mecanismos de control, unos jurisdiccionales, otros no jurisdiccionales y unos de naturaleza política, como es la declaratoria de procedencia y el juicio político. 10 mecanismos de control para garantizar la estabilidad constitucional. Son bastantes, son diversos. Incluso muchos de ellos tienen una efectividad notoria, como el juicio de amparo, como el JDC, como la propia acción de inconstitucionalidad, que son mecanismos que efectivamente garantizan el contenido constitucional y que lo que buscan son proteger derechos. Me preguntará Violeta, ¿y qué derechos? Pues no solo los que están en la Constitución, porque la Constitución, dice Carlos Vidart desde el 2000, tiene una lectura no taxativa. Es decir, los derechos establecidos en la Constitución no terminan en el contenido constitucional. ¿Se pueden crear nuevos derechos? Sí, la Corte lo ha hecho. Libre desarrollo de la personalidad, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a una vida independiente, etc. Es decir, hay derechos que se crean por la interpretación constitucional. ¿Se pueden potencializar los derechos frente al control de convencionalidad? Sí, hay una convergencia interpretativa, donde buscamos que el control de convencionalidad como control complementario fortalezca el contenido esencial de los derechos. Recuerden que el contenido esencial no es estático. El contenido va mutando a través de los diferentes casos en concreto que llegan a los tribunales. Desde luego que este aspecto es importante porque lo que busca es maximizar los derechos, que es una palabra que se construyó en la jurisprudencia alemana, es decir, que emana del Tribunal Federal Constitucional alemán. Maximización de los derechos. Hoy día sí le corresponde a los jueces esa actuación positiva de protección de los derechos. Hoy día sí le corresponde a los jueces garantizar el contenido constitucional. Hoy día también le corresponde a los jueces establecer que no existan normas que pongan en riesgo la estabilidad del bloque de constitucionalidad. Y que a través de los diferentes mecanismos de control sean capaces de establecer la no conformidad de una norma. Sean capaces de establecer cuando hay una antinomia frente al contenido constitucional. Sean capaces de ver una lectura convencionalizada de la Constitución. Me parece que ese aspecto era importante. Era la gran oportunidad para que la Suprema Corte, además de hacer un ejercicio hermenéutico, estableciera que hoy en día la Constitución mexicana está convencionalizada. Era la gran oportunidad de decirlo, sin fobias, sin miedos. La Constitución mexicana se fortalece del control de convencionalidad. Lo dijo la Corte Interamericana desde el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú. Las constituciones nacionales hoy en día están convencionalizadas. El control de convencionalidad viene a fortalecer el control constitucional de un Estado. No lo viene a desplazar, no lo viene a derrocar. No hay que tener miedo a que se reinterprete el principio de supremacía constitucional. Ese principio de supremacía constitucional, imagínense, se construyó en 1803 con una sentencia, Marbury versus Madison. ¿Será necesario reinterpretar ese principio a nuestros días? Pues desde luego que sí. Al paso de más de 200 años, pues es necesario repensar el principio de supremacía constitucional. Sobre todo cuando estamos en una dinámica en la que se constitucionalizó al derecho internacional de los derechos humanos.
No hay que olvidar algo. Hay un fenómeno muy importante que cambió las constituciones de la segunda mitad del siglo XX. ¿Saben cuál es este fenómeno? ¿No? ¿Nadie se lo sabe? Es un fenómeno muy importante que hay que estudiarlo. Fíjense, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, en el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a nacer nuevas constituciones, muchísimas. Ahí tienen la Constitución italiana de 1947, la Constitución alemana de 1948, la Constitución española de 1979, etcétera, ¿no? En América Latina se da un fenómeno similar. Se da la Constitución colombiana de 1991, la Constitución peruana de 1993, Venezuela en el 94, Brasil en el 89, Ecuador en el 2003, vienen muchas nuevas constituciones. Y la creación de nuevas constituciones se debe a un fenómeno que es propio del constitucionalismo de nuestros días, ¿eh? Este fenómeno no se tenía en el Estado de legal. Es un fenómeno que se crea en el Estado constitucional de derecho, que es la internacionalización del derecho constitucional. Las nuevas constituciones, ¿a qué creen que se deben? A los tratados internacionales. Gracias a los tratados internacionales se crearon nuevas constituciones. Después se regresa el favor y los estados lo que hacen es que constitucionalizan a la norma internacional. Díganme si no hay una relación directa entre la Constitución y el derecho internacional. Hay un vínculo indisoluble entre la Constitución y el derecho internacional, que sí se crea en Occidente en un primer momento, pero la influencia de Occidente en América Latina es notoria. Todo copiamos de Occidente, todo. Evidentemente por la tradición jurídica, porque formamos un sistema románico-germánico. Y evidentemente que lo que sucede en Occidente va a mutar a América Latina. Ahí tienen el test de proporcionalidad, ahí tienen la ponderación, ahí tienen el test de igualdad, ahí tienen el escrutinio estricto de constitucionalidad. Todo ello son métodos interpretativos, argumentativos, constitucionales que se crearon en Occidente y que después bajaron a América Latina. ¿Por qué entonces si hay esta relación directa entre la Constitución y el derecho internacional, hoy hablamos de un principio de supremacía omnipotente? Así lo voy a decir. Hoy la Corte dijo, la Constitución es omnipotente. Lo que está en la Constitución no puede estar mal. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, Erika. Y si está en la Constitución, pues tú no puedes cuestionar lo que está en la Constitución, ¿eh? Incluso hubo ministros que dijeron que si bien la prisión preventiva oficiosa era inconvencional, pues estaba en la Constitución. Y si está en la Constitución, pues no podemos hacernos para ningún lado. Es decir, la Constitución es letra santa. Es como la Biblia, nadie la va a poder cuestionar nunca. La interpretación constitucional nos da para modificar el sentido de una norma. ¿Qué creen? Esa es una pregunta interesante. ¿La interpretación da para modificar el sentido de una norma? ¿Alguien que quiera participar? Venga, vamos a hacer un debate, vamos a abrir el foro. Fíjate, porque es parte del control abstracto, o sea, gran parte del control abstracto es la interpretación judicial. De hecho, la base del control abstracto es el ejercicio hermenéutico y el ejercicio interpretativo. La pregunta es, a través de la interpretación, además de darle sentido a una norma, ¿se puede complementar la norma, modificar el sentido de una norma? ¿Qué opinan al respecto? Adelante, no se queden con las ganas. Después se pueden arrepentir de lo que no dijeron. Sí, Carlos, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro. Yo sí considero que a través de la interpretación se puede cambiar o se puede, como usted lo comentaba, darle un enfoque, un nacimiento, que esta norma interpretada, hacerlo lontanar
una nueva vertiente de los derechos, como ya sabíamos sobre el libre desarrollo de personalidad, viene precisamente de la interpretación, ya sea tanto convencional, bueno, del bloque convencional o de la Constitución, de estas diversas vertientes que ya se ha pronunciado tanto la Suprema Corte como también el Tribunal Electoral, precisamente que hay derechos que pueden tener vertientes y que estos están concatenados y que claramente se pueden salir nuevas interpretaciones que van a crear nuevos derechos o nuevas vertientes para que se puedan ejercer y se cumpla con esta progresividad de los derechos humanos, que es esta progresividad que van evolucionando en favor de la dignidad humana. Entonces yo creo que sí se puede crear. Incluso creo que puede ampliar el panorama de los derechos, ¿no? ¿La interpretación será capaz de eso? Sí, la teoría escéptica de Ricardo Guastini, que me disculparán, pero es uno de los grandes filósofos de la interpretación constitucional de nuestros días. Ha sostenido que la interpretación puede ser capaz de contextualizar una norma, de darle contenido a una norma, incluso de generar una interpretación creativa, que diga algo que sea novedoso para la exigencia social. Y esto pues, tampoco nos tiene por qué espantar. Hoy día la Corte sostuvo categóricamente, por casi la mitad de los ministros, que la interpretación judicial no da para dotar de un nuevo contenido a la norma constitucional. Así lo dijo la Corte, ojo, no lo está diciendo un juez civil, o sea, con todo el respeto que me merece un juez civil, o un juez penal, o un juez electoral, lo está diciendo el máximo tribunal del país. ¿Qué repercusión tiene esto para la función judicial? Fíjense el mensaje, institucionalmente, el mensaje que envía un tribunal es importantísimo, ¿eh? Ahí está el caso Plessy versus Ferguson de la Corte Suprema norteamericana, donde dijo la Corte Suprema que la segregación racial era constitucional. ¿Y qué mensaje creen que mandó? Es muy importante lo que diga un tribunal, muy relevante, porque el tribunal no solo juega el papel de máximo intérprete de una norma, como la Suprema Corte, sino que también juega un papel de transformador social, juega un papel de garante de los derechos. Lo que diga un máximo tribunal de un país es súper importante socialmente. Tiene una repercusión en la función judicial. Ese mensaje lo van a recepcionar todos los jueces a nivel nacional. Hoy creo que todos los jueces están confundidos, ¿eh? Porque dicen, oye, bueno, y entonces, ¿los derechos humanos de fuente internacional son constitución o no? Porque, pues, con lo que dijo el Pleno de la Corte, pues creo que no. Creo que incluso están por debajo de la Constitución. Es decir, volveríamos a la misma interpretación que se generó en el año 2000. 2000, hace 20 años, donde la Corte dijo, yo tengo el monopolio del control judicial. Nadie más puede interpretar la Constitución. Y además les digo que los tratados internacionales están supeditados a la Constitución. Si el tratado internacional no se adapta a la Constitución, ¡pum!, no se aplica. ¿Esto es acertado? Fíjense qué mensaje institucional manda la Corte. ¿Quién tiene que, o sea, con lo que resuelve hoy, qué legitimidad tiene el Pleno de la Corte? Interpretativamente, o sea, nos puede gustar o no la decisión sobre la prisión preventiva oficiosa, pero interpretativamente, ¿qué legitimación tiene la Corte hoy? Se cayó toda la legitimación interpretativa de la Corte porque abandonó toda la línea jurisprudencial que venía sosteniendo, o gran parte de la línea. Y van a venir los derroteros de la Suprema Corte. Van a venir, por ejemplo, personajes, fíjense, como Larry Kramer, que digan, pues mejor que los jueces quiten sus sucias manos de la Constitución. O sea, los jueces no tendrían por qué resolver los temas constitucionales. Eso le compete al Congreso. Incluso la Corte lo dijo hoy. No sé si lo vieron. La Corte dijo, bueno, pues si no nos gusta lo que dice la Constitución, pues que lo modifique el poder reformador, no nos toca a nosotros. Le estamos dando la razón a Larry Kramer. Larry Kramer dice, a quien le toca decidir si una norma es conforme o no con la Constitución, es al Parlamento, es al Congreso.
porque él es el que está facultado constitucionalmente para eso. Los jueces no tendrían por qué declarar la invalidez de una norma. Los jueces no tienen por qué dar la interpretación al contenido de la Constitución. Eso que lo haga el poder reformador, eso que lo haga el legislador democrático. Ojo, es importante esto porque en el contexto contemporáneo el argumento contramayoritario ha tomado fuerza, ¿eh? Y el argumento contramayoritario lo que dice, los jueces no están facultados para invalidar normas, sobre todo aquellos que están en los máximos tribunales. No puedes invalidarme una norma. ¿Por qué, Héctor? Porque Larry Kramer, y con justa razón dice, pues el que crea la norma es el legislador, y lo hace a través de un debate democrático, donde están representados todas las fuerzas políticas, donde están incluso representados todos los grupos. Hoy en el Congreso Federal están representados todos los grupos, ¿sí sabían? Todos los grupos. No solo hay 250 hombres y 250 mujeres, hay adultos mayores, jóvenes, personas de la diversidad sexual, minorías religiosas. También hay migrantes, tenemos una diputación migrante. Todos los grupos están representados ahí. Y dice Larry Kramer, bueno, pues si la norma se creó a través de un debate democrático, donde participaron, por ejemplo, 500 legisladores, 750 legisladores, ¿cómo es que un tribunal conformado por 11 personas va a declarar la invalidez de una norma? Dice Larry Kramer, ¿con qué legitimación el tribunal declara la invalidez de la norma? Y aparte, fíjate, Damián, para ponerle un poco más de sazón, los jueces no son electos democráticamente. Es decir, yo no elegí a los miembros de la Suprema Corte, tú tampoco, ¿verdad, Damián? ¿O tú votaste por alguno de los ministros y ministros que están ahí? Pues nadie lo hizo. Entonces, si no tienen legitimación democrática, ¿por qué van a declarar la invalidez de una norma? Ese debate se da hoy en día, ¿eh? Es un debate de contexto contemporáneo. Nos puede gustar o no, podemos ser de la postura de El Warren o podemos ser de la postura de Larry Kramer. Lo importante es que exista una justificación válida para definir si se puede o no invalidar una norma por parte de un tribunal constitucional. ¿Se puede o no se puede hacerlo? Es complejo, fíjense, muy complejo. Solo imagínense este panorama. Y estoy hablando bajo una perspectiva idealista, pero que en algún momento puede pasar, y toco madera para que no pase. Imagínense que hoy en día se le ocurre al Ejecutivo modificar el plazo constitucional de elección o establecer que el Ejecutivo Federal sí puede reelegirse. Con la interpretación que da la Corte, fíjense, la Corte es el único tribunal que ejerce control abstracto en materia electoral. Solo la Corte, ¿vale? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce control difuso, igual que los demás órganos de las entidades federativas. Solo la Corte ejerce control abstracto en materia electoral. Es una facultad exclusiva del artículo 105, fracción segunda. Si al Ejecutivo Federal se le ocurriera ampliar su mandato, como lo hizo Jaime Bonilla en su momento, o se le ocurriera decir, ¿sabes qué? Voy a modificar la Constitución para establecer que sí me puedo reelegir hasta por 2 ocasiones más. Sí es posible. Con la interpretación que da la Corte hoy, pues si en la Constitución dice eso, pues ni modo. Oye, pero creo que la Constitución es contraria a la jurisprudencia interamericana, porque sí sabían que la Corte Interamericana el año pasado emitió una opinión consultiva sobre el tema de la reelección. Sí lo sabían. Y dijo que la reelección no es un derecho, que la reelección es una posibilidad. Y que hay estados que proscriben la reelección porque hay un antecedente histórico detrás, porque hay una realidad de monopolio del poder en América Latina, porque ha habido demagogias, porque ha habido dictaduras como en Chile, como en Argentina, como en Venezuela y como en México. Y que por esa tradición histórica
establecen que no es posible llegar a la reelección. ¿Qué pasaría entonces si al Congreso constituido en poder reformador se le ocurre hacer esto? Pues está en la Constitución. ¿Y qué pasa si se somete a control abstracto esto? ¿La Corte lo podría decidir? ¿La Corte podría decir que la Constitución es inconvencional? Pues con la postura que sostuvo ayer y hoy, difícilmente lo haría. Incluso establecería que la Constitución prevalece por encima de todo, como norma superior. Fíjense, esta lectura es correcta para el momento que vivimos del constitucionalismo. Es decir, ¿es válido que un tribunal diga la Constitución en abstracto prevalece por encima de todo? ¿Qué opinan? O sea, ¿es válido que un tribunal te diga, Janet, por ejemplo, oye, no importa el caso, Janet, no importa si el derecho está reconocido en un tratado, la Constitución es la norma que va a regir el caso en concreto? Y esa Constitución, bajo el principio de supremacía, prevalece aunque el tratado internacional sea más protector, aunque el tratado internacional maximice más el derecho, aunque la jurisprudencia interamericana te ofrezca una mayor protección, no importa, Janet, eso no importa. Porque si está en la Constitución, tu Constitución es norma superior. Solo vas a estar a lo que marca la Constitución. ¿Es correcto esta lectura? ¿Por qué no, Janet? A ver. No, porque incluso, como usted lo comentó y lo comentaron en la Corte, la norma es dinámica y debemos atender a aplicarla a determinados casos. La norma debe de ser más abierta, más garantista, más progresiva. Y usted lo comentó ahorita, el simple hecho de que nuestro artículo primero ponga expresamente que tenemos que estar a los tratados internacionales que México, de los que México ha sido parte o que ha suscrito, ya son propios de esta constitución. Y diría el ministro Saldívar, entonces, si alguien me viene con ese argumento, yo le diría que está haciendo una interpretación demasiado tradicionalista y que no ha querido avanzar en la progresividad ni de los derechos humanos, ni de los principios interpretativos, y no ha querido ver a los derechos como parte de un principio que nos orienta a llevar a un determinado estado de bienestar, estos llamados mandatos de optimización. Yo le contestaría así. Fíjate, es interesante la reflexión porque una de las ideas básicas del constitucionalismo latinoamericano, que algunos lo han llamado neoconstitucionalismo, es precisamente el establecer que hay una relación directa de la Constitución con el derecho internacional. Esa es la base del neoconstitucionalismo. O sea, algo cambió de lo que teníamos en el Estado legal a lo que buscamos en el Estado constitucional. Y ese algo, Martín, es la constitucionalización de las normas de derechos humanos de fuente internacional. Lo dice bien Janet, fíjate, lo dice muy clara. ¿Que no los derechos humanos de tratados internacionales son constitución? Pues hasta donde yo me quedé, sí. Incluso la intención de la reforma del 2011, pues era esa, ¿no? Hoy, al Pleno de la Suprema Corte, se le olvidó el primer párrafo del artículo primero constitucional. Se le olvidó, borró cassette. Y eso conlleva muchas implicaciones en la interpretación judicial, muchísimas. O sea, la interpretación judicial hoy en día sí va de la mano con el control de convencionalidad. Sí va. ¿Qué es lo relevante detrás de todo esto? Que a final de cuentas la Corte Interamericana, en el control concentrado que está realizando, va a condenar a México a modificar su constitución. Ahora, ¿cómo vamos a recepcionar esa sentencia? Ese es un aspecto importante, ¿eh? Porque la Corte Mexicana ha sostenido que las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen en sus términos. No son susceptibles de interpretación o modificación. Si la Corte Interamericana dice México elimina el segundo párrafo del artículo 19, México lo tiene que hacer. No hay para dónde hacerse, al menos que no queramos cumplir la sentencia.
o que invoquemos cosas raras como otros estados, como la cosa juzgada constitucional, o que invoquemos cosas como la cosa interpretada constitucional. Algo así como, no nos gusta lo que dijiste, Corte Interamericana, y no lo voy a cumplir. Y eso ha llegado, fíjate, Carlos, a extremos como salirse del sistema interamericano. Venezuela, Argentina, República Dominicana, Brasil, donde han preferido salirse del sistema interamericano que cumplir con una sentencia de la Corte. Es complejo el tema. Tiene muchas repercusiones en la práctica y tiene muchas repercusiones frente al control de convencionalidad. Evidentemente que el debate está abierto y el debate no va a concluir en próximos días. El debate se va a volver más álgido en la medida en la que venga el fallo condenatorio de la Corte Interamericana. Es muy importante hoy el día la labor del sistema interamericano. Y México, permítanme que se los diga, en la audiencia pública pasada del caso del señor Rodríguez, fue a hacer el ridículo al sistema interamericano. Fue a mentir incluso al sistema interamericano, aduciendo cosas como que el arraigo no se aplica en México, como que la prisión preventiva oficiosa se inaplica por los jueces, que me digan quién, o como por ejemplo que el sistema de readaptación social funciona de maravilla en México. Somos la panacea en el tema de la readaptación social. Funcionamos mejor que Suiza en el tema de la readaptación social. Es preocupante el tema, porque irle a mentir a un tribunal supranacional no es tan fácil. El perito del Estado mexicano, que no voy a decir nombres tampoco, queda mucho a deber con su participación, ¿eh? Demasiado. Porque incluso fue a defender la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Y qué creen? Él fue el secretario que proyectó esa sentencia. Es complejo el momento que está viviendo México en la interpretación constitucional. Sí es muy complicado. Sí se ve un panorama turbio. No se ve que mejoren las condiciones de la hermenéutica. Y ustedes lo viven en su día a día, los que sean abogadas, abogados postulantes o que trabajen en órganos jurisdiccionales lo viven todos los días. Es problemático el control judicial constitucional. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me enfrento frente a una restricción y no sé cómo atender la restricción frente al derecho internacional. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la Corte ha establecido que prevalece la Constitución nada más porque es Constitución. Y eso dificulta la labor judicial. ¿Por qué? Porque también lo cierto es que hay poca legitimidad interpretativa en los fallos de la Corte en los últimos años. La Corte es muy intermitente en sus fallos. Y sobre todo en aquellos que tienen un tinte político. Así lo voy a decir. Los casos que le interesan al Poder Ejecutivo, la Corte no los resuelve igual que los demás. Y eso le resta o no, Maurilio, legitimidad a la labor institucional de la Corte. Pues desde luego que sí, tiene razón Larry Kramer. Dice, pues los jueces como que de repente quedan a deber, ¿eh? Porque resuelven de manera a veces muy conforme con el contenido constitucional y a veces resuelven de una manera muy disconforme con el contenido constitucional. Es decir, hay un descontrol constitucional en México. Y esa ha sido gran parte de la problemática que ha generado nuestra Suprema Corte. Ese descontrol que tenemos hoy, de no saber qué es el control difuso, de no saber qué es la interpretación conforme, de no saber en qué casos sí aplicar control de convencionalidad o principio pro persona, ¿qué creen? Se lo deben a la interpretación de la Corte. Porque la Corte se ha equivocado, no en una, en muchas ocasiones. La Corte incluso confunde al control concentrado y dice que el Poder Judicial de la Federación realiza control concentrado. Que me diga aquí quién alguna vez la Sala Superior ha invalidado una norma. Nunca, porque realizamos control difuso, no control concentrado.
Y la Corte se ha atrevido a decir eso. Falta de teoría constitucional. Falta de teoría constitucional. El único consuelo que tengo hoy es que el presidente de la República hace un par de días dijo que estaba decepcionado porque las personas que había elegido para integrar a la Suprema Corte no estaban resolviendo los casos como a él le parecían de una mejor manera. Los jueces de la Corte son autónomos, señores. No le responden a ningún poder político, o por lo menos así lo pensó Kelsen en 1928. De hecho, la idea de Kelsen era que fuera un tribunal constitucional para evitar ese tipo de injerencias. Kelsen dice, es que el tribunal constitucional no debe depender de ningún poder tradicional del Estado, debe ser autónomo, porque eso le permite pues, no responder a ningún interés político cuando resuelve un caso que es incómodo para quien está al frente del Poder Ejecutivo. Los jueces hoy en día asumen un papel protagónico en el Estado constitucional. Si no los vemos así, nos estamos equivocando. Sí hay una juristocracia, sí la hay y no nos tiene por qué espantar. Eso no quiere decir que la juristocracia sea sinónimo de activismo judicial o de derroche interpretativo, no. Dice Carlos Bernal Pulido, la juristocracia quiere decir que los jueces son quien controla a los demás poderes. Obviamente hay un dilema detrás, ¿quién controla al controlador? Porque también hay ocasiones donde el juez pues, se desborda y comete errores interpretativos. ¿Y quién le pone un límite a la función judicial? Bueno, ese es otro debate que tenemos que asumir también. Pero desde luego que hoy en día los jueces sí están asumiendo una labor muy importante para la defensa de la Constitución y de los derechos. Vamos a la siguiente. Con base en toda esta reflexión, pues viene una pregunta y los quiero escuchar. Un par de participaciones sería interesante. ¿Qué nos dice esta pregunta? ¿Están legitimados los jueces constitucionales para defender la Constitución? La Constitución, Janet, en un sentido amplio, ¿va? Es que yo siempre he sido enemigo eso de distinguir Constitución tratados. ¿Por qué? Porque todo es Constitución. Pero la propia Corte me ha obligado a hacer la distinción porque parece que cuando uno habla de Constitución lo hace como si la Constitución estuviera alejada de todo, como si tuviera una lectura cerrada, o diría Carlos Vidar, taxativa. Y no es así. Hablar de Constitución es hablar de jurisprudencia interamericana. Es hablar de derechos humanos de fuente internacional. Es hablar de jurisprudencia nacional. Es hablar de bloque de constitucionalidad. Entonces, como todo eso es norma constitucional, pues no habría una razón para hacer la distinción. Sin embargo, sí la propia Corte nos ha obligado a establecer distinciones connotativas o de nociones entre Constitución, tratados, jurisprudencia nacional y jurisprudencia interamericana. Porque hemos llegado al lugar al que no queríamos llegar en la interpretación judicial. Aquel en el que no sabemos si podemos ocupar una jurisprudencia interamericana. Aquel en el que no sabemos si debemos de hacerle caso o no a un tratado internacional. A ese lugar estamos llegando ahorita, ¿eh? Ojo, es peligroso para la función jurisdiccional. El que un juez dude sobre si debe de aplicar un tratado internacional o no. A eso está orillando la interpretación judicial actual. A que el juez diga, uy, bueno, mejor no aplico ese tratado porque va en contra de la Constitución. ¿Y qué creen? Pues prevalece la Constitución. Es complejo el tema. Estructural, hermenéuticamente, es muy complicado. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Están legitimados los jueces constitucionales para defender la Constitución? Adelante, los escucho. ¿Alguien? ¿Nadie? Buenas noches. Violeta, te escuchamos. Buenas noches. A mí me parece que sí, por supuesto que sí, entendiendo la Constitución, como lo mencionas, en un sentido amplio, la Constitución un todo, tratados internacionales, toda la jurisprudencia de fuente internacional.
y el debate que se está llevando hoy en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que no podemos hacernos inocentes, no podemos hacer, sí molesta, sí hace una suerte de, me sacan de, a ver, hoy me dijiste esto, mañana me dices esto, ¿y qué voy a hacer yo pasado mañana si tengo que resolver alguna situación en concreto? Pero yo creo que aquí no podemos perder de vista que estamos ante la sumisión de los poderes con el Ejecutivo. Y basta con escuchar lo que dicen los señores en ambas cámaras. Un fulano, no me reservo el nombre, no recuerdo el nombre, decía, yo estoy aquí para hacer lo que dice Andrés Manuel López Obrador, porque yo me debo a Andrés Manuel López Obrador, porque si a ellos ya se les olvidó, hablando de gente de su bancada incluso, a mí no se me olvida, yo estoy aquí para lo que ordena Andrés Manuel López Obrador, para lo que él instruya, para lo que él me diga, es decir, si me dice salta, nada más le pregunto qué tan alto, y eso no es división de poderes. Entonces, si ya ese contrapeso desapareció, a mí hoy sí me asustó muchísimo escuchar con esa vehemencia a la ministra que conoce perfectamente bien todos los tratados internacionales y que como mujer yo la admiraba mucho, que hoy estaba enfurecida porque no entendía lo que ella en su tesis doctoral mencionaba. Desgraciadamente es indefendible lo que estaba diciendo, indefendible, porque ya no podemos hablar de una supremacía constitucional, entendida como ellos la entienden. La supremacía constitucional, si la entendemos en ese contexto que como inicié mi intervención, esa es la supremacía constitucional, y lo que está en medio de todo ello es la persona humana. Entonces tenemos que dejar toda esa mentalidad arcaica incluso de nuestro triangulito, eso que nos enseñaron de cómo estaba jerarquizadas nuestras leyes, y en la cúspide, en la máxima, estaba la Constitución. Yo lo quiero seguir viendo así, pero en ese bloque integrador, en ese bloque. De otra manera no me sirve la Constitución, mejor me voy a un tratado internacional. Pero si algún juez de control utiliza un tratado internacional para no aplicar la prisión preventiva de forma oficiosa, es decir, de forma automática, pues me lo van a cesar, le van a iniciar un instructivo. Eso es lo que pasa en nuestro sistema mexicano. Es peligrosísimo. A mí de verdad me asustó mucho pensar hasta dónde va a llegar esta situación. Si nos estamos estamos cumpliéndole los caprichos al Ejecutivo, entonces lo vamos a hacer omnipotente. Lo que sea que él se le ocurra, pues va a llegar, va a ser letra escrita, y como esa letra escrita lo hicieron en un cabildeo nuestros legisladores, a los cuales nada más se les pide saber leer y escribir, entonces no va a poder hacer nada el máximo tribunal, incluso no va a poder, si así se aprueba, no va a poder hacer absolutamente nada. Y si no va a poder hacer absolutamente nada, ¿a dónde vamos a ir? Pues a la fuente internacional. No hay otra, porque nos falta nos falta nada para se me fue el término de mandar la convención, ¿no? O sea, salirnos de ella, y entonces que me dejen hacer a mí como ejecutivo lo que a mí me hubiese gustado hacer en el presidencialismo de hace décadas, ¿no? Ya no es lo mismo. La persona humana es la que está en el centro del debate, la persona humana es lo que se tiene que defender. ¿Están legitimados? Claro que están legitimados, para eso están nombrados. No son elegidos de forma democrática, como son elegidos nuestros diputados y nuestros senadores, pero están obligados a guardar la Constitución en ese sentido amplio, a guardarla. Y hoy están dando no un paso, están dando un salto atrás completamente enorme. Y dirán los constitucionalistas pero es que no es posible que la Constitución se inaplique, porque si inaplicamos la Constitución, entonces lo van a poder, incluso lo decía una magistrada, si nosotros como Suprema Corte inaplicamos este artículo, entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo a utilizar para que los demás jueces no inapliquen? ¿Cómo nos vamos a blindar en ese sentido? ¿Cómo vamos a hacer para que única y exclusivamente nosotros como Suprema Corte seamos los únicos que hagamos este control? Se le olvida que ellos es última palabra de Dios, ya, o sea, eso
Si lo hace un juez de primera instancia, que no lo va a hacer por lo que acabo de mencionar, un juez de primera instancia, un juez de segunda instancia, un juez de amparo, si lo llega a hacer, pues todavía tenemos a esa sala superior, a ese pleno, para que controle lo que hicieron ellos. Pero a ellos no los controla nadie. Hasta que llegue la sentencia que está por salir, esperemos que no tarde mucho, pero de ahí yo creo que sí podemos incluso llegar a denunciar el tratado internacional para que el Ejecutivo se pueda mover como se quiere mover. Cuando dicen, es que acuérdense que incluso los estados votaron ese artículo 19 constitucional. Sí, porque hay mayoría en las cámaras, en las legislaturas de los estados de Morena, y todos están haciendo lo que dice el Ejecutivo. O sea, no podemos pecar de inocentes, Jesús. Eso es lo que está sucediendo. Esas facultades plenas, absolutas que quiere tener el Ejecutivo en todos los aspectos, se está llevando a cabo y es súper peligroso y tenemos que alzar la voz y tenemos que decirlo. No se trata de colores, se trata de pensar y de irnos blindando nuestros derechos humanos. Pero bueno, esa es mi participación. Perdón por extenderme, por eso casi no participo, porque soy muy habladora. Muchas gracias, Violeta, ¿no? Excelente, me parece que el tema es problemático desde la interpretación judicial, desde luego que sí. El tema, fíjate, no comparto esta postura de que estamos inaplicando la Constitución. No la comparto, porque yo soy fiel creyente del criterio de selección normativa. Sí creo que se puede ocupar. Y el criterio de selección normativa, desde mi perspectiva, y se puede cuestionar, no conlleva inaplicación. El criterio de selección normativa lo que nos dice es, a ver, fíjense, en un panorama muy sencillo, tú tienes la Constitución, tienes un tratado. La Constitución protege más que el tratado, ¿qué vas a aplicar? La Constitución, ¿no? Y si el tratado protege más que la Constitución, ¿qué vas a aplicar? El tratado. ¿Eso implica inaplicación del contenido constitucional? Me parece que no. Desde mi perspectiva, desde luego que se puede cuestionar, ¿eh? Y en Twitter hemos tenido debates álgidos al respecto sobre si se estaría inaplicando o no la Constitución. Para mí es una posición hermenéutica válida, porque incluso no lo he dicho yo. La Suprema Corte lo ha dicho en otros precedentes, que el criterio de selección normativa puede dar pauta para que apliques un tratado si es más benéfico que el contenido constitucional. Y que eso no conlleva inaplicación, simplemente conlleva selección normativa. Oye, en este caso yo voy a analizar la norma frente al tratado porque el tratado es más protector. Es que fíjense, detrás de todo hay algo esencial que se nos olvida. Y sí me hace mucho ruido esto. Todo es Constitución. Todo es Constitución. Eso es lo que hay detrás que no hemos terminado de entender. Y hoy la Corte no lo entendió. O sea, la Corte no entiende que al final todo es Constitución. O sea, no lo vemos ahí expresamente, pero hay una incorporación implícita de esa norma internacional frente al contenido constitucional. Sí que la hay. Sí hay esa incorporación. Entonces es muy difícil esto, sostener algo así, cuando ni siquiera hemos comprendido que esos tratados ya tienen una jerarquía constitucional. Damián, Héctor, los escucho. Gracias, maestro. Muy breve. Bueno, yo soy de la Ciudad de México y ahorita me vine a trabajar a Chihuahua. Y sí he notado, no exclusivamente Chihuahua, lo he notado en varios estados, que apenas íbamos entendiendo justamente este bloque, ¿no?, constitucional e internacional. Yo lo vi muy claro aquí en Chihuahua, yo litigo, y cuando cuestionas a los jueces a nivel de tratados internacionales, pues apenas lo estaban medio entendiendo, ¿no? Nosotros cuando lo empezamos a hacer aquí, pues no sabían cómo reaccionar. Entonces ahora con lo que está pasando, pues peor, ¿no? Se va a crear una confusión más grande, pero sí es una realidad que apenas estábamos entendiendo el artículo primero de la Constitución, los principios, y con esto pues se va a volver un caos como usted bien lo refiere.
Nada más quería poner este contexto que yo he tenido la oportunidad de vivir en otros estados. Sí, fíjate, y es el mismo ánimo de incertidumbre en la interpretación, ¿no? De, bueno, es que no sé qué quiere decir la Corte con esto. ¿Cómo debo de tener una visión integradora de los tratados internacionales? Si ni siquiera pues la Corte se pone de acuerdo de en qué casos sí y en qué casos no. Entonces creo que al juez ordinario, al juez de primera instancia, le cuesta trabajo bajar eso cuando ni siquiera existe una coherencia interpretativa. Cuando la Corte hoy te dice algo, pero dice bien Violeta, mañana te dice otra cosa. Y entonces, ¿cómo genero certidumbre interpretativa cuando pues ni siquiera nuestro máximo tribunal tiene coherencia en lo que dice interpretativamente hablando? Entonces, pues desde luego que esto le cuesta trabajo a los jueces. Por eso es que hay un indebido entendimiento de lo que es el control difuso, por ejemplo. En un inicio se entendió que el control difuso era inaplicar. O sea, tú realizas control difuso para que inapliques todo. Y no. O sea, la inaplicación es el último lugar al que hay que llegar, porque la norma goza del principio de presunción de constitucionalidad. Primero, si hay duda, se hace un ejercicio de interpretación conforme. Y después, en caso de que no puedas salvar la norma, pues sí llegas a la inaplicación. Pero creo que eso se debe a que la Corte no ha fijado estándares correctos del control constitucional en México. Y hoy es el claro ejemplo, ¿no? Ni la Corte se entiende a sí misma. Hoy sí la Corte no se entendió. Muchos ministros como que sí, pero no. Algunos con unos argumentos buenos, pero de repente como que daban argumentos que tú decías, bueno, ¿y de qué estamos hablando, no? Por ejemplo, argumentos como es que pues, la división de poderes es importante, entonces a nosotros no nos toca reformar la Constitución. Sí, pues eso lo sabemos todos, ¿no? Es básico, que a la Corte no le corresponde reformar la Constitución. Pero no estábamos hablando de un tema de reforma constitucional, estábamos hablando de un tema de interpretación judicial de la Constitución, algo que sí tiene la Corte, como facultad y como obligación en el texto constitucional. Entonces sí es complicado este panorama, sobre todo desde el punto de vista de la hermenéutica. O sea, si de por sí la hermenéutica es compleja, ahora fíjate, Damián, se complejiza más cuando dentro de la hermenéutica metemos criterios como restricciones, como prevalencia constitucional, como primacía del contenido constitucional frente a los tratados, como desplazamiento de la interpretación conforme, como no aplicación de control de convencionalidad en ciertos casos, que es cuando haya restricción de la Constitución, solo aplica control constitucional. Ahí no puedes aplicar control de convencionalidad. O sea, se va haciendo un embudo, se va complejizando mucho la interpretación. Entonces sí, también creo que gran parte de esa apatía de realizar ejercicios interpretativos de los jueces, pues se debe a que ni siquiera entienden cómo realizar la interpretación, ¿no? Entonces no se animan a hacerlo, pues por temor a equivocarse, por ignorancia, porque no saben hacer correctamente el ejercicio, etcétera. Gracias, Damián. Héctor. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Es muy complicado el problema, ¿no? Y uno de los problemas más importantes que tiene el ser humano es que nunca unificar los criterios y busca siempre el hecho de que hablaba usted hace rato de un protagonismo, ¿no? Los jueces hoy quieren ser protagonistas, pero con relación a la pregunta que usted decía, los jueces están legitimados, por eso están legitimados para defender la Constitución, están legitimados, ellos son parte de la Constitución, y usted lo resumía bien en un comentario, o sea, a los jueces, a los ministros se les olvida que todo es Constitución. Los tratados están reconocidos en la Constitución. Entonces, si se les olvida los principios básicos, generalmente dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, creo que el que no unifiquen criterios estarían ahí. Y si la Corte no quiere aventarse la bolita de hacer un razonamiento jurídico en el sentido de querer seguir utilizando esos criterios para seguir avanzando y ser progresivos y hoy buscar un proceso, pues es fácil y sencillo, que le hagan un exhorto al legislativo y que el legislativo se aviente la bronca de reformar el 19 constitucional y de ahí que se venga respecto a lo que hablamos de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, pues que le dé la oportunidad y es darle la razón a lo que decía a Larry Summers, ¿no? De que pues es mejor no te metas y deja que el legislativo sea quien haga
quien haga esta reforma, y tú te evitas y no te quiebras la cabeza de estar haciendo interpretaciones erróneas con el único argumento de no saber, como lo decía Violeta hace rato, hoy me dices una cosa, mañana me dices otra y pasado no sé qué me vayas a decir, ¿no? Entonces, se trata de ser progresivos, no de ser retroactivos, de regresar y de, todo es constitución, y creo que a los ministros se les ha olvidado fundamentalmente eso, ¿no? Entender que la constitución es la constitución, y en el primero constitucional está reconocido la intención y la general que tienen los tratados internacionales junto con la Constitución. Y si ellos tienen la posibilidad, porque la misma Constitución les da esa posibilidad de hacer interpretaciones para hacer el control constitucional, el control abstracto, entonces, pues que aprovechen esa oportunidad, y si no, pues mejor que se lo dejen al legislativo. Sería mi participación. Fíjate, bien, muy bien, Héctor, ¿eh? Y concuerdo en muchas cosas, ¿no? Demasiadas. De hecho, el tema del constitucionalismo dialógico hoy en nuestros días ha cobrado mucha fuerza. Fíjate, hay una propuesta interesante ahí. La Corte le podría invitar, si aquí lo quieren ver, exhortar al poder reformador de la Constitución a que elimine, derogue el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Sería interesante, ¿no? Bajo la perspectiva de decir, bueno, como la prisión preventiva es constitucional y ello llevaría a la inaplicación de la Constitución, y no quiero llegar allá, pero estoy cierto de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Entonces, en un ejercicio de constitucionalismo dialógico, poder reformador de la Constitución, te invito a que en un plazo de 90 días derogues de la Constitución la prisión preventiva oficiosa. Sería una salida diplomática, ¿eh? Yo no sé si la Corte da condiciones para que pueda hacer eso, ¿eh? O sea, no sé si la Corte se va a animar a mandarle ese mensaje amigable al Congreso, y tampoco sé si el poder reformador de la Constitución le quiere hacer caso a la Corte, ¿eh? Porque puede ser que el poder reformador diga, sí, qué padre, pues no lo hago, a ver, destituye a todo el Congreso. Pues se crea un caos político, ¿no? O sea, sí, no cumplir una sentencia de amparo, por ejemplo, pues conlleva la destitución de todos los miembros que están vinculados al cumplimiento. Pero ¿a poco la Corte se va a animar a destituir a todo el Congreso Federal? Eso sí generaría un caos político ineludiblemente. Entonces, es complejo el tema, ¿no? Ahora, yo concuerdo en el hecho de que tiene facultades expresas para interpretar la Constitución. Y si ese ejercicio de interpretación conlleva preferir un tratado que el contenido de la Constitución, se hace y no hay más. Se hace y no hay más. Es que no nos tiene que espantar. Lo dijiste bien, nos espanta mucho eso. O sea, nos da mucho miedo decir, ay, es que, ¿cómo voy a preferir un tratado por la Constitución? No, la Constitución es norma suprema, Héctor. ¿Cómo crees que va a hacer eso? Porque no hemos entendido la lectura del constitucionalismo de nuestros días. Por lo menos en México, que es, los tratados internacionales son constitución. Si entendiéramos eso, Héctor, otro ejercicio interpretativo sería. Otro. Estoy consciente de que otro sería. Porque no nos espantaría decir que en algún momento pues, un tratado protege más que la Constitución, y pues, prefiere el tratado y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, no pierde eficacia la Constitución por no aplicarla en un caso, ¿están de acuerdo? Si eso nos da miedo, se los adelanto. El hecho de que yo prefiera un tratado por la Constitución no quiere decir que la Constitución vaya a perder su eficacia. No, la Constitución va a seguir ahí y se va a seguir aplicando. Solamente que en el caso en concreto, o para la discusión de control judicial abstracto que se estaba planteando, pues se prefirió al tratado y ya. Y ya, sin miedo. Es gran parte del temor que tenemos. Y yo no lo alcanzo a entender, sinceramente. No lo alcanzo a entender. Y ese temor se ha transmitido a los jueces, ¿eh? A los jueces hoy en día les da miedo preferir un tratado que la Constitución. Les da miedo, así se los digo, ¿eh?
porque en sala superior nos hemos encontrado con sentencias donde prefieren el contenido constitucional a pesar de que un tratado internacional protege más. O no aplican la jurisprudencia interamericana cuando es vinculante. ¿Por qué? Por desconocimiento, por temor, por ignorancia. No lo sé. Hay factores que se van mezclando en una determinación judicial y que incluso eso llevan a que la determinación sea incorrecta, Héctor, a que haya una ausencia de motivación. Entonces es un círculo vicioso al final. No defino las bases de la interpretación, complico la actuación de los demás jueces y juezas, y entonces eso conlleva a un caos constitucional. Hoy en día sí lo voy a decir, en México estamos en un caos de la interpretación constitucional. Nadie sabe qué hacer. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, hay jueces que de repente inaplican una cosa. Es bien raro el ejercicio de control. Por el propio modelo, porque el modelo es complejo, ¿eh? En México tenemos un modelo mixto, concentrado por la Suprema Corte y difuso por todos los demás órganos jurisdiccionales. Y ese modelo mixto, pues, lleva un entramado de medios de control, facultades, competencias, aquí sí aplica, aquí no, de repente un asunto sí llega a la Corte, de repente no. Es un tema muy complejo. El sistema de medios de control constitucional en México es súper complicado, muy complejo. Simplemente porque tenemos un juicio de amparo que procede contra 10 o 20 diferentes rubros. Imagínense, eso complejiza el amparo muchísimo. Amparo libertad, amparo habeas corpus, amparo telecomunicaciones, amparo administrativo, amparo contra normas, amparo civil, amparo laboral. También tenemos un amparo contra actos seguidos, contra procedimientos seguidos en forma de juicio. Tenemos un amparo como tercera extraña juicio, amparo contra actos del Ministerio Público, amparo contra autoridades autónomas. O sea, el amparo funciona como si fueran 20 o 30 mecanismos diferentes. Y eso lo complejiza muchísimo. Entonces sí es muy complejo el modelo que tenemos. Dice Osvaldo Gossaini, ¿quieres entender el modelo de control de un Estado? Revisa sus mecanismos de control. Así lo vas a entender. Porque la particularidad del modelo mexicano pues, se debe a la diversidad de los medios de control que tenemos. Le cité yo 10 modelos, 10 mecanismos de control. Cada uno tiene sus particularidades. Cada uno se tiene que analizar desde una perspectiva individual. Es muy complejo el tema. Demasiado. Carlos, adelante. Sí, claro, igual complementando lo que expusieron los demás compañeros y lo que usted ha dicho, si leemos el 133 constitucional, que habla sobre, bueno, la Constitución y los tratados que firme y estén ratificados, que firme el presidente bueno, el Ejecutivo y estén ratificados, ahí nos damos cuenta que realmente pues el Senado es más como una oficialía de partes, una vez que el presidente, toda vez que el presidente, él firma los tratados, las convenciones, se la pasa al Senado y básicamente es como una oficialía de partes que le va a sellar o poner su de recibido y ya la van a aprobar. Entonces, ahí realmente nos están representando porque ¿quién hace las leyes en México? Y los jueces se encargan de, precisamente a través del amparo, a través de los medios de comunicación en materia electoral, de que estas leyes sean acorde a la Constitución, pero ¿por qué en un tratado que firmó el presidente, que firmó el Ejecutivo, va a tener esta, como lo que, lo que estamos viendo, esta legitimidad, vaya? Entonces a mí sí me parece que quizás habría que replantearse por qué el 133 lo firma el presidente y lo ratifican, pero es más como una sociedad de partes, y también habría que ver cómo esta norma se incorpora y claro que va a haber convenciones, tratados en el derecho internacional que sean fundamentales para la protección a los derechos humanos, pero ¿de qué manera está funcionando la Constitución? Como ya una vez que entra ya un tratado y que ya es aplicable a México, que ya es obligatorio, ¿por qué en México, por qué tiene que entrar de esa manera? Se supone que los que crean las leyes y representan la voluntad del pueblo. Entonces realmente ahí me parece muy, que también habría que analizar por ahí, porque el 133 funciona así, o sea, repito, o sea, parece que cuando se ratifica, simplemente es una fila de partes, el Senado. Sí, es muy complejo, ¿eh? Fíjese, simplemente lo vemos en
en la reciente reforma que está por aprobarse del tema de la Guardia Nacional, ¿no? Este tema ya fue discutido por la Suprema Corte, ya fue discutido por la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dijo que el ejército, las Fuerzas Armadas, no están facultadas para intervenir en labores en materia de seguridad pública. No pueden. Incluso la Corte Mexicana, cuando revisó el decreto de la Guardia Nacional, estableció que el mando tenía que ser civil para respetar el estándar interamericano. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Se cambia el mando a la Secretaría de Marina y al Ejército. Esto es un fraude a la Constitución. Va en contra flagrante del estándar interamericano que ha fijado la Corte durante toda su jurisprudencia. ¿Qué creen? Uno de los temas que más ha discutido la Corte Interamericana es el foro militar. Más. Y ha establecido en múltiples casos, Norín Catrimán, Radilla Pacheco, Campo Algodonero, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, etcétera, 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 que el ejército no debe participar en las labores de seguridad pública. Y hoy al Ejecutivo le importa poco al presidente interamericano y manda una propuesta que estoy seguro que se va a aprobar en el Senado de la República. Ahora, ¿están preparando una acción de inconstitucionalidad? Sí, correcto. ¿Qué va a resolver la Corte? O sea, la Corte se siente incómoda. Así lo percibo. La Corte se siente incómoda con temas que le importan al Ejecutivo Federal. Hay una Corte incómoda, o sea, no se siente cómoda al resolver, si ustedes se dan cuenta. O sea, cuando es un tema complejo en el que el Ejecutivo Federal tiene una especial atención, a la Corte le cuesta trabajo entrarle de lleno al tema. Y no debería de ser así. Kelsen, cuando pensó el control concentrado en 1920 y crea el primer Tribunal Constitucional del mundo, lo primero que pensó fue, ¿por qué tiene que ser autónomo? ¿Por qué creen que el Tribunal Constitucional tenía que ser autónomo según Kelsen? ¿Cuál creen que es la principal razón? Lejos de que fuera un tribunal superior, que limitara la actuación de los otros tres poderes, etcétera. ¿Cuál creen que fue la visión de Kelsen? Kelsen era estadista, creía mucho en el Estado Kelsen. Si ustedes leen el viejo Kelsen que escribe la teoría pura del derecho, era un estadista Kelsen. Kelsen respetaba las instituciones. Sí establecía que tenía que haber límites, pero era una persona que realmente creía en la funcionalidad del Estado. Y con base en esa funcionalidad dice que Kelsen tiene que ser autónomo para evitar presiones políticas. Para que no se contamine el tribunal. Para que sea incómodo. No que se sienta incómodo. Que sea incómodo para el Parlamento, que sea incómodo para el Ejecutivo, que sea incómodo para el Poder Judicial. Que sepan que no se puede actuar con arbitrariedad, que haya un check and balance, si así lo quieren ver. Pero uno real, no uno simulado. Un check and balance auténtico, en el que si llega un caso problemático, el tribunal se faja y lo resuelve como lo tiene que resolver y se acabó. No que bueno, para unas cosas sí soy muy progres, etcétera, pero para otras, ¿saben qué? Como que cojeo, me cuesta trabajo entrarle al tema. Eso va en detrimento de la coherencia, la seguridad, la legitimación que debe dotar un tribunal constitucional. Ustedes, si no, ustedes díganme, ¿qué tan importante es la labor que hace la Suprema Corte hoy en México? ¿Qué tan relevante es lo que resuelve la Corte? Transforma a la sociedad la Corte a través de una sentencia, Lo ha hecho, hay muchos ejercicios de sentencias transformadoras. Tenemos que tener un tribunal fuerte, porque es el que se encarga del control abstracto, es el que puede invalidar una norma. El control abstracto tiene como principales características tres. Es un control invalidatorio, es un control concentrado, y es un control que provoca en la norma un efecto derogatorio pro futuro, por regla general. Es decir, la norma deja de existir cuando la Corte declara su invalidez. Es un control fuerte. La repercusión frente a la norma sujeta a control es muy importante, muy relevante.
díganme si no necesitamos un tribunal fuerte. Si va a invalidar normas, pues la invalidez no es cualquier cosa, discúlpenme, ¿eh? O sea, la invalidez tiene muchas implicaciones jurídicas porque de entrada crea un vacío normativo. Entonces, si no tenemos gente preparada realmente en la Corte que va a resolver esos temas de invalidez, ¿qué nos espera? Tenemos que replantear la justicia constitucional en México. Hoy fue un mensaje para replantear eso, para replantear los métodos de selección, para replantear quién llega a la Corte, para replantear también el modelo de participación de los poderes en la designación de las y los ministros. Hay que replantearlo, hay que discutir el tema. A nosotros como abogadas y abogados nos tiene que interesar quién está en la Corte. Porque tu caso, Cecia, tu caso, Erika, tu caso, Salomón, puede llegar a la Corte. Necesitas gente preparada ahí, que con objetividad lo resuelva. No esperarte 20 años a que el caso llegue al sistema interamericano. Eso no es justicia pronta y expedita. Es más, el sistema interamericano está pensado como un sistema complementario, no como un sistema reparador, no como un sistema restitutor. No está pensado así. Está pensado para que llegue casos muy importantes y a través de ahí se siente un precedente que se recepcione en América Latina y que cambie algo. No es un tribunal revisor la Corte Interamericana. No es un tribunal de quinta o sexta instancia. No, es un tribunal supranacional que solo resuelve cosas importantes para América Latina. Fíjense, tan es así que a la Corte Interamericana ya no le ha importado si se cumplen o no sus sentencias. Lo que le importa es el impacto que tienen sus sentencias en América Latina. ¿Cambia algo en América Latina? Sí. Bueno, con eso me doy por satisfecho. Entonces sí necesitamos un tribunal muy fuerte para este tipo de casos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, Salomón, adelante. Buenas noches, ¿te escucha? Sí, se escucha fuerte y claro. Bueno, mi opinión acerca de este tema tan de moda ahorita, ¿no? Creo que debemos de fortalecer al Poder Judicial para que no responda a impulsos, a decisiones de los mentores políticos que los hacen llegar a la Suprema Corte. Pero yo mencionaría no solamente aquellos que han sido en esta época, en este periodo presidencial, sino también de los demás. Claro. Yo me pregunto por qué en estas fechas, por qué en este contexto, llevar este tema a la acción de inconstitucionalidad también, ¿no? ¿Por qué no antes? Entonces, creo que en lugar de decir nosotros, ¿sabes qué? Pues el que está mal es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que está en turno, es buscar la manera de fortalecer y legitimar a la Suprema Corte. Yo voy a poner un ejemplo, tal vez pues suene muy humilde, ¿no? Para el caso, pero cuando yo participé la primera vez para un consejo municipal, que fue en 2014, cuando yo acudí a la entrevista me dijeron dos compañeros que también estaban compitiendo, y dice, ¿y tú por qué partido vienes? ¿Por qué actor político? Le digo, no, pues yo no vengo por ninguno. Le digo, la convocatoria no decía eso. Dice, es que sí se ha venido haciendo. Dice, nos hacen una prueba, nos hacían otra y otra y otra y otra hasta que dejaban a alguien. Dice, con la entrevista, pues ellos decidían. Y pues ahí se va la sorpresa que yo sí quedé como presidente del consejo, sin ocupar a ningún mentor político. Entonces creo que desde esa perspectiva también se podría aplicar a nivel, bueno, en el Poder Judicial, ya que nos decía un maestro en un diplomado que por qué no hacer una convocatoria, aplicar un examen que los mejores, ya sean académicos o jueces, puedan demostrar quién sí está preparado
y que sobre eso se decida en el Congreso, para que nosotros tengamos la certeza de que fue alguien que llegó por sus méritos, por sus conocimientos, y que no va a ser alguien que a la menor indicación del Ejecutivo, del Legislativo o de actores políticos que tal vez ahorita no estén como autoridad, vayan a responder de alguna manera. A mí sí también lo voy a decir sinceramente, me dolió mucho su intervención de estos ministros. Casi mando a la papelera de reciclaje todos los apuntes aquí de la escuela judicial que me han mandado, porque digo, creo que alguno de ellos se equivocó, ¿no? O se equivocó la escuela judicial o se equivocó la Suprema Corte, ¿no? Y pues sí, le digo que sí da pues coraje, porque pues tú los tienes en un nicho donde tienes la certeza de que en última instancia pues ellos van a proteger tus derechos, ¿no? Y pues el responder de esta manera y también pues en nuestra época que todo es transparente, ¿no? Que todo transmiten y que pues los noticieros están al tanto, el decir eso pues a nivel nacional, pues como que sí deja mucha duda, ¿no? En su legitimidad, en su ética profesional también de los ministros, y más que pues no recibe ninguna sanción, ¿no? Digamos que en este caso pues la Corte pues sí diga que estuvo mal su actuación, pero pues no pasa de que ellos pues sí, el escrutinio público, ¿no? Entonces yo pienso que sí se debería fortalecer la selección, la manera en que llegan a poder los ministros. Gracias, maestro. Sí, correcto. Sí, estoy de acuerdo, Salomón. El tema es muy complejo. El tema es de muchas aristas. Sí hay que repensar el modelo. Los invito a que lean la garantía jurisdiccional de la Constitución de Kelsen para que vean el modelo como lo pensó Kelsen. Creo que se puede replantear este modelo. No hay un estándar en América Latina de modelo para la designación de ministros y ministras de la Corte, pero me parece que sí sería bueno evaluar perfiles. O sea, sí sería bueno. Creo que el tema político al final va a estar presente, pues de alguna manera u otra no. Que diga sí, de alguna manera u otra va a estar presente el tema político, desde luego. Porque al final, pues el hecho de que el Senado sea quien determine quién va a ocupar ese cargo en una propuesta del Ejecutivo Federal, pues va a tener una inercia política, desde luego. Pero podríamos repensar el tema de quién llega a la Corte. O sea, que realmente la mujer, el hombre que llegue a la Corte sea un experto en el tema constitucional. O sea, que no quiera llegar a aprender a la Corte. A la Corte no se puede llegar a aprender. No puede ser un becario en la Corte, ¿no? A la Corte tiene que llegar gente que realmente domine el derecho constitucional. Bueno, la verdad es que ahora hay muchos espacios que dejan mucho que desear, ¿no? Pensábamos que una ministra era experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al final parece que borró cassette de todo lo que había dicho durante muchos años, ¿no? Y creo que no te puedes vender por una presión política. O sea, no puedes dejar que todo tu legado se vaya por un tema político. Porque acuérdense, pasó en la Corte Suprema de Estados Unidos. Hubo un juez, investíguenlo, que ha sido catalogado como el mejor juez de toda la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero se equivocó en una sentencia. Y esa sentencia lo marcó de por vida. O sea, pudo haber emitido 100 sentencias bien, pero con una que emitió mal, esa es por la que es recordado por siempre. Entonces sí hay que repensar el tema del modelo, sí hay que repensar quiénes llegan, porque eso repercute en la aplicación del control abstracto, ¿eh? Repercute de una manera muy importante. Entonces sí hay que evaluarlo. Violeta y Carlos, vamos cerrando. Les mandé un texto al chat. Quien pueda, tenga oportunidad, denle una lectura, porque mañana veremos aspectos más orgánicos, procedimentales de la acción, algunos casos en concreto, y les voy a explicar brevemente cómo funciona el sistema interamericano para darles algún material de lectura adicional que les pueda servir. Violeta, adelante. Nada más para
hacer una aclaración con respecto, o darle una respuesta a Salomón en lo que mencionaba hace un momento. ¿Por qué no mencionarlo antes o por qué hacer la crítica ahorita? Bueno, Salomón, te comento que el artículo 19 constitucional no decía lo que dice ahora. O sea, esa modificación la acaba de hacer el Ejecutivo actual, anexó, si no me equivoco, 16 tipos penales más, y eso amplía el catálogo de delitos graves, lo que significa que en automático basta y sobra con que el Ministerio Público tenga los menores, unos cuantos datos de prueba, y te puede meter a prisión si es uno de esos delitos que están en el 19 constitucional, lo que va en contra de el mismo sistema constitucional en México. En el sistema penitenciario, lo que entendemos nosotros como política criminal es la reinserción social del individuo. Y si tú inmediatamente utilizas lo que nosotros llamamos la última ratio, para meterlo en prisión, primero te encierro y ya luego investigo. Y si resulta que después de 1, 2, 3, 20 años en muchos casos, resulta que no eras culpable, pues entonces ya te dejo salir, disculpe usted, no era culpable, pero mientras tanto, mientras pasó el sexenio de aquella persona que te quiso tener en prisión porque se utiliza de forma política esta situación, lo estamos viendo en muchos municipios que incluso no han dejado tomar protesta a algunos alcaldes. ¿Por qué? Pues porque le tomaron cualquiera de los delitos que están en el 19 y entonces pues están en prisión preventiva o oficiosa. Por eso es que, bueno, yo en este caso lo menciono ahorita. Yo no tengo una afiliación partidista. Puedo compartir algunos aspectos de lo que sería su declaración de principios de muchos partidos políticos, pero ninguno cumple. Entonces, no es por ahí. Es por esa situación que hago mención en este caso. Es en esta época, en este sexenio, con este ejecutivo que se amplió el catálogo de delitos. O sea, vamos para atrás en materia de derechos humanos desde mi punto de vista. Por eso lo mencionaba Salomón. Sí, está muy complejo, ¿eh? De hecho, no hay error judicial, te diría Violeta, ¿eh? Porque también la Corte ha dicho que en esos casos no procede la indemnización por error judicial. En algún momento platicaremos esa sentencia porque es muy interesante, ¿no? Porque es un sí pero no. O sea, sí reconozco un derecho, pero lo vacío de contenido, y eso es bien problemático, ¿no? Entonces sí, se ocupa de muchas maneras. O sea, de que hay algo que sí deben de entender es que hay un tinte político en los tribunales constitucionales, sí. De entrada, pues la Constitución es política, ¿no? O sea, se dedican a interpretar un cuerpo de normas que tiene una connotación política. Entonces sí, siempre va a estar inmerso lo político con lo normativo, con lo jurídico, desde luego que sí. El tema es generar un equilibrio, que no permee una cosa sobre la otra, que esté equilibrado y que realmente en los temas que son relevantes el tribunal sea fuerte, muy, muy fuerte. O sea, que tengamos un tribunal capaz de decirle a quien sea, está mal lo que estás haciendo. Porque así lo pensó Kelsen. Kelsen, cuando crea el tribunal, el primer mensaje que manda es, tú vas a controlar el Parlamento, porque en ese momento el Parlamento tenía un poder impresionante. Entonces Kelsen dice, aunque no te guste el tribunal, lo que hace el Parlamento, aunque el Parlamento venga y presione para un determinado sentido, tú tienes que ser fuerte y capaz de declarar la invalidez de aquellas normas que vulneren el principio de supremacía de la Constitución. De hecho, ni siquiera Kelsen creía en el principio de supremacía constitucional de manera tan rígida. El primer capítulo de ese artículo que les recomiendo, la garantía judicial, habla del principio de supremacía constitucional y explica a Kelsen cómo entender la Constitución. Es relevante hoy en día que repensemos ese tema. Carlos, finalizamos contigo. Sí, claro, para, mencionar o opinar respecto que a estos integrantes, estos ministros de la Suprema Corte, se les debería aplicar lo que alguna vez comentó Roland Chopin, la teoría de los actos adquiridos, que es que si ya llevan razonamientos o actos con base en una línea, el por qué cambia drásticamente habla de que algo está ocurriendo dentro de la Corte, como esto de la prisión preventiva, que estaban ya siendo muy garantistas, muy pro derechos humanos, y con estos razonamientos que cambian totalmente, sí habla de este desbalance que hay, y que evidentemente sí hay que replantearse como comentaba, ¿no? El artículo 133, cómo es que el presidente puede suscribir tratados y el Senado simplemente lo firma como si fueran subordinados cuando hay una división de poderes. Entonces, sí habría que replantearse por qué México parece
o es que el derecho y la Constitución está subordinada a la política y a la voluntad en turno. Y ese sería mi comentario. Coincido, Carlos. Creo que nos vamos con varias reflexiones el día de hoy, ¿no? Muchas reflexiones para poner en el debate la labor de la función judicial constitucional hoy, para repensar el modelo, desde luego, de designación y para analizar los mecanismos de control. ¿Quieren entender el sistema de control judicial mexicano? Analicen sus mecanismos y van a ver todas las particularidades y notas distintivas que hay. Entonces, les acabo de pasar un texto sobre las acciones de inconstitucionalidad. Léanlo si pueden para el día de mañana, para entrar a la discusión sobre el procedimiento, sujetos legitimados, la acción en materia electoral, sus particularidades, etcétera. Dedicaremos la primera parte a esto y la segunda parte la voy a dedicar al control de convencionalidad y a explicarles un poquito cómo funciona el sistema interamericano, que es muy complejo también, ¿eh? No es sencillo llegar a la Corte Interamericana. Es muy complicado. Entonces, vámonos con esas reflexiones. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o participación? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por la atención. Nos vemos el día de mañana y si le pueden echar un ojito a esa lectura, puede servir mucho para generar un debate mucho más amplio. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Violeta. Hasta mañana. Bye bye.